Seguimos estudiando el libro de Hechos. El día de hoy estamos en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 14 tenemos nosotros a Pablo y a Bernabé, que los han sacado de dos ciudades, los han sacado de Antioquía, los han sacado también de Iconio y ahora llegan a Listra. Y en Listra algo diferente pasa. En lugar de sacarlos, ¿qué creen? Los quieren nombrar dioses. Y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver cómo estos hombres respondieron ante la idolatría de otros seres humanos. Estamos en Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 20. Y había en Listra un hombre que estaba imposibilitado de los pies, tenía una discapacidad de los pies. Está oyendo que Pablo está hablando y Pablo está hablando y luego algo pasa. Los ojos de este hombre y los de Pablo conectan. Y entonces Pablo percibe por medio del Espíritu Santo que este hombre que jamás había caminado tiene fe en lo que está predicando Pablo y que por medio de esa fe en Jesucristo puede ser sano. Entonces en ese momento Pablo dice en gran voz a este hombre: levántate. ¿Y qué pasa? Inmediatamente este hombre se pone derecho sobre sus pies, dio un salto y comenzó a caminar. Y miren la importancia que es la fe. Miren Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesús regresa a Nazaret, de donde él era. Y mire qué nos dice la Biblia, que no pudo ser ahí ningún milagro. Es que no depende de simplemente el que está hablando. El que está escuchando y el que está recibiendo debe de tener esa fe que Jesucristo lo puede hacer. Me recuerdo en una ocasión que una bruja llegó a la iglesia y me pasó a su hijo. Y el hijo estaba completamente endemoniado, porque este hijo soñaba por las noches que venía un espíritu y le cortaba el estómago y se levantaba por las noches pegando de gritos. Y me le quedo viendo a los ojos y le digo: ¿crees tú que Jesucristo no solamente te puede sanar, sino que te puede salvar? Y me dice: no. Entonces le digo: pues no puedo orar por ti. ¿Por qué? Porque no depende del que está orando, sino también tiene que tener fe el que está recibiendo. Y mire Jesús que dice que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos manos, pero estaba aquí en Jesús, estaba asombrado de la incredulidad que había en ellos. Por lo cual usted, como un pueblo santo que va en una sana doctrina, no simplemente es orar por aquellos que a la fuerza lo llevan, pero debe de haber fe en esa persona. Esta persona tuvo fe y mire qué pasó, hubo una mala interpretación de esta sanidad. En Hechos capítulo 14, el versículo 11 y 12, proclaman a Pablo y a Bernabé como dioses. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua nicaónica: los dioses se han hecho semejantes a los hombres y han bajado a nosotros. Y proclamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Y lamentablemente, cuando no hay una enseñanza correcta de la palabra de Dios, y ven que el Espíritu Santo se está obrando, sanando a las personas que hay profecía, las personas que no son espirituales, que no tienen buen fundamento de Dios, ¿qué creen que hace con estos líderes? Los proclaman dioses. Y qué triste es ver que en la iglesia no se trate al pastor, no se trata al líder como un hombre, sino que lo traten como un Dios. ¿Para qué son las señales? ¿Para qué son los prodigios? Tengo una cita del Antiguo Testamento y tengo una cita del Nuevo Testamento. Ha sido lo mismo a través de la historia humana. Veamos qué dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Está Dios hablando a Moisés porque el pueblo de Israel no quiere seguir a Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Las señales no son el mensaje principal. Las señales son dadas para que crean en el mensaje, y el mensaje es el evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 20, dice que ellos salieron, después que Jesús asciende al cielo, ellos salieron y predicaron en todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando ¿qué? Confirmando la palabra, confirmando el mensaje, ¿por medio de qué? Por medio de las señales que lo acompañaban. Si usted está en una iglesia, si usted está en una congregación, si usted va a un evento donde todo es señales y milagros y el enfoque es señales y milagros,
Déjeme decir que hay una mala interpretación, que seguramente es un lugar donde están proclamando a estos líderes como dioses, porque el énfasis debe de ser en el evangelio. Estas personas no conocían de Dios. Y entonces, como no saben de Dios y como no conocen de la Biblia, ven estas señales, estos milagros y dicen, seguramente es Dios. ¿Y cuánta gente no está en esas congregaciones donde tienen al hombre como que es un Dios? ¿Y ahora qué pasa con esas personas que creen que los líderes son Dios? Lo que hacen es que le ofrecen culto al hombre. Hechos capítulo 14, versículo 13. El sacerdote de Júpiter, porque ahí había un templo para Júpiter. El sacerdote, cuando ve eso, va al templo y trae toros. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Lamentablemente me he encontrado con diferentes personas que ya no tienen un culto a Dios, sino que tienen el culto al hombre. Y le pregunta cómo estuvo el servicio. Ya no hablan, bueno, hablamos de la Biblia, no hablamos de que las almas se salvaron, sino que, ay, el líder estuvo fantástico. Ay, el líder estuvo tan lindo. La líder estuvo tan gloriosa. Y la líder, y el líder, y la líder. Y luego el líder pide una cuantiosa ofrenda. Y hacen todo. Sacrifican sus casas, entregan su dinero, entregan hasta sus propios hijos, hasta sus propias hijas, hasta sus propias esposas. Se la entregan como sacrificio al líder. ¿Cómo es que el hombre llega a ese punto? El libro de Romanos capítulo 1 nos habla de la decadencia humana. Y el hombre comenzó adorando a los seres celestiales, a las estrellas, y luego comenzó adorando a los animales. Y como último paso en la perversión humana, y cuando Dios los entrega a una mente reprobada, una conciencia mala, ¿qué cree que hace el ser humano? Comienza a adorar al hombre. Iglesias que dicen que son salvas, iglesias que dicen que ama a Dios, pero que tienen un culto al hombre, han caído en lo que llamamos una mente reprobada, donde están haciendo lo malo y creen que están haciendo lo bueno. Y el libro de Romanos capítulo 1, versículo 25 dice que han cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Les gusta que le diga, todo te va a ir bien, jamás te va a enfermar, no te preocupes, yo hago oro por ti, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo declaro sobre ti. Todo esto lo creen, ¿por qué? Porque ya no quisieron la verdad de la palabra de Dios y están creyendo en la mentira. Y porque creen en la mentira, entonces ¿qué hacen? Honra dando culto a las criaturas antes que al Creador. A muchos líderes les gusta que le ofrezcan culto, que les gusta que le digan, que le pongan títulos y que la gente se acerque y le diga, mire, usted ya no solamente es pastor, queremos ponerle a usted mejor un título más grande, porque usted es un grande, porque usted es una grande. Queremos ponerle a usted profeta para el mundo y el universo, y le vamos a poner doctor, profeta, apóstol, caudillo, patriarca, por último, Diosito. ¿Qué hace un siervo de Dios que está parado en el fundamento de la palabra de Dios? Mire qué hace Pablo y mire qué hace Bernabé. Rasgaron su ropa. Hechos capítulo 14, versículo 14. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron, rompieron su ropa y se lanzaron contra la multitud dando voces. Dijeron, no hagan esto. Somos hechos de piel, de huesos, de carne. Somos hombres. Se rompieron la vestimenta. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 6 y 7 nos dice que tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen estas cartas, sabe por ellas que yo te he enviado a mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Naamán había oído que había un profeta que lo podía sanar. Va a Israel, el rey de donde es Naamán le da cartas para este rey de Israel. Y mire el rey de Israel qué dijo después de leer estas cartas. Dice que luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios? Y eso es lo que Pablo y Bernabé están haciendo, se están rompiendo la ropa y están diciendo, ¿en verdad ustedes creen que yo soy un Dios? Y usted sabe que usted está en una iglesia donde se está predicando la palabra de Dios, cuando el líder, en lugar de elogiarse, en lugar de recibir esos aplausos y en lugar de recibir todo esto, se para firme y le dicen, no lo hagan, porque yo no soy Dios, porque yo no di mi vida en la cruz por ustedes, porque fue Jesucristo. A Él le tienen que dar la adoración. ¿Y ahora qué hace un siervo de Dios? Comienzan a predicar en contra de la idolatría.
Y si algo usted ve en estas iglesias donde están exaltando al hombre, donde lo están elogiando, donde lo están haciendo un Dios, jamás predican en contra de la idolatría. Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, versículo 15 al 17, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Se paran firmes y le dicen: iglesia, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué me ponen el trono de oro? ¿Por qué me están celebrando a mí como un Dios? No hagan esto. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. En otras palabras, de ustedes de esto se tienen que arrepentir. Están en pecado. Él es el Dios que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Sin bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es Dios el que te provee, es Dios el que te cuida, el que te da la lluvia, el que te ama. No es el líder, no es el que Dios usa, no es el que hace milagros, es Dios. Y si una persona en verdad está en las cosas de Dios, se va a parar firme cuando ve idolatría, cuando la gente se esté levantando y decirle: no, arrepiéntase, alaba a Dios. El libro de Jeremías capítulo 2 versículo 5, esto es lo que el Señor dice: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados? Dios está preguntando al pueblo de Israel: ¿qué vieron en mí que está mal? ¿Y por qué se alejaron de mí? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer a esas personas que están idolatrando al hombre. ¿Qué les hizo Dios mal a ustedes? Para que ya no lo amen, para que ya no le alaben, para que ya no le busquen. En lugar de buscarlo a Él, estén buscando al hombre. ¿Qué les ha hecho Dios? Se fueron tras de lo que nada vale y en nada se convirtieron. Porque usted dejó a Dios y adoró al hombre, dejó todo por seguir a la nada. Dejó la sangre del cordero, dejó a Cristo por seguir a alguien que le ofrece nada, que no tiene poder, porque es un ser humano como usted. Y vemos que dice Hechos capítulo 14, versículo 18, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciese sacrificio. Un buen líder que ama a las almas, que le ama a usted, ¿qué va a hacer? Va a impedir que ofrezca a la congregación sacrificios. ¿Por qué? Porque va en contra de los 10 mandamientos. Porque la idolatría trae en sí maldición. Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: no te postrarás ante ellas. ¿Ante qué? Ante imágenes. Ni darás cultos, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que hace ¿qué? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando usted adora al hombre, está automáticamente aborreciendo a Dios. No se puede tener dos dioses. O adora a uno o adora al otro, pero no puede adorar a los dos. Y si adora al hombre y si adora a la mujer, quiero que sepa que viene un castigo no solamente sobre usted, sino también sobre sus hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Porque entonces los hijos no han aprendido de usted a servir a Dios, a alabar a Dios, a dar honra a Dios, sino que siempre van a estar buscando ídolos para adorar. El próximo cantante famoso, el próximo predicador famoso, la próxima profetisa famosa, siempre van a andar atrás de los hombres. Y por eso personas que van a iglesias donde adoran al hombre y tienen a sus hijos que están en drogas, que están en pornografía, que están en alcoholismo, que están en maldad, dicen: pero ¿cómo? Es que mis hijos andan tan mal si estamos en la iglesia. Sí, pero estabas en la iglesia alabando al hombre y por eso ahora estás viendo las consecuencias de tu idolatría. Lo estás viendo en tus hijos. Y porque hay aún hombres y mujeres de Dios que saben que la idolatría es pecado y que es una maldición a la familia, impiden el que se haga el culto a los hombres. En Hechos capítulo 14, versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, los lugares donde habían estado ellos antes, y persuadieron a la multitud. Y hay un peligro no solamente para la congregación que está adorando a los dioses, sino que hay un peligro grave para aquel también que se cree Dios. Aquellas personas que están permitiendo que su congregación los haga dioses, déjeme decirle, en cualquier momento llega personas que van a comenzar a causar daño en contra de usted. Y como usted no fue una persona que honró a Dios,
sino que se elevó a sí mismo por los hombres, déjeme decirle que la multitud, que puede ser que hoy en día le esté aplaudiendo, mañana mismo le esté apedreando. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron hasta fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 7 nos dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. No todo el tiempo lo que uno predica le va a gustar a la congregación. No todo el tiempo te van a dar aplausos. A veces te van a querer apedrear. Pero si tú estás predicando la palabra de Dios y el evangelio, no importa lo que el hombre te haga, no importa que te abuchee, no importa que te saquen de esa iglesia, Dios te levanta, Dios te usa. Pero si tú basas tu ministerio en los aplausos, en los elogios, cuando el hombre te bote, no vas a tener quien te levante, porque hace tiempo tú abandonaste al Señor. Hechos capítulo 14, versículo 20 al 21, después que los han apedreado, dice que los discípulos, las personas que creyeron, los levantaron y los entraron a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé Pablo para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Siguieron predicando la palabra de Dios. A las 3 ciudades donde no los querían, a Listra donde los apedrearon, a Antioquía y a Iconio donde los sacaron. Estos hombres honraron a Dios y continuaron predicando el evangelio, aun cuando los hombres no quisieron. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17, está hablando el apóstol Pablo. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, no desmayemos, porque el interior no basta, se renueva de día en día, porque el interior, porque el hombre espiritual, porque está conectado con Dios cada día, está más fuerte, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Una persona que tiene a Cristo, que está fundamentado en Cristo, aunque no le den los elogios, cada día está más fuerte en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, porque se renueva en el Espíritu. Cuando se para a hablar la palabra de Dios, cuando expone la palabra de Dios, impacta a los corazones, porque tiene una conexión y está siendo renovado en la presencia de Dios. Y la persona que no lo hace en el Espíritu y que lo hace en la carne, usa todo tipo de herramientas para convencer al ser humano de que es un Dios. Pero el que es espiritual no necesita de eso. Puede que haya mucha luz, puede que no haya luz, puede que sea un templo lujoso, puede que sea una iglesia de polvo, pero cuando se pone a hablar la palabra de Dios, se siente la presencia del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 22 al 23, no solamente siguieron predicando, sino que siguieron edificando. He ahí la diferencia entre una persona que adora a Dios y una persona que se adora a sí mismo. El que adora a Dios edifica, levanta líderes, envía líderes, capacita líderes, pero aquel que es solamente Dios anda siempre con temor que otro se lo quite, y por lo cual todas las decisiones, desde qué va a ser el tema para predicar hasta qué color de papel van a usar en los baños, tiene que pasar por el líder. Y tratan de crear todo un sinnúmero de reglas porque quieren mantener el poder. Pero aquellos que están llenos del poder de Dios levantan a otros. Hechos 14, 22 y 23 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de las muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el 23, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. ¿En quién creyeron estos líderes? En el Señor. Tengo 3 preguntas para usted. ¿Está usted rindiendo culto a un líder espiritual?
¿Le está enseñando a su líder espiritual que la idolatría es pecado? Y tercera pregunta, ¿es su líder espiritual una persona que se exalta a sí mismo o una persona que exalta al reino de Dios?